Muy buenos días, mi nombre es Rafael Quintero, sean todos bienvenidos a la mesa literaria Literatura Latinoamericana más allá de sus fronteras, la cual estará a cargo del Comité Cultural. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. También pueden seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Iniciamos. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí como parte del comité editorial de la Capali, pero también como escritor, también como un hombre de cultura y también con amigos, como lector sobre todo voy a estar. Entonces, quería simplemente hacer el mismo énfasis que hice con ellos cuando me puse en contacto sobre esta mesa. Yo soy lector de todos los que están aquí y creo que este espacio es para acercarlos a los lectores también, a los lectores de Panamá, pero también entiendo que hay muchas posibilidades de que haya lectores de muchos países aquí reunidos. Estamos con escritores latinoamericanos que en algún momento radicaron o radican fuera de sus países. Voy a comenzar con mi amiga Giovanna Benedetti. Ella adquirió este libro en Madrid hace que fue 2 años, ¿verdad, Giovanna? Hace En año la y Feria medio. del Libro, recuerdo. En la Feria del Libro que nos encontramos, y quiero leer una breve reseña de ella antes de pasar a más cosas. Bueno, ella nació en la ciudad de Panamá, en nuestro país. Es Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en los años 81, 84, 91, 2005, 2013 y 2016. Es versátil porque tiene en sección de cuento, ensayo, poesía. Yo la he leído como poetisa y además he leído algunos cuentos de ella. Es también Premio Internacional de Periodismo José Martí, 91, 2 veces Premio Samuel Lewis Arango de ensayo de la revista Lotería. Ella tiene estudios de Derecho y Ciencias Políticas y se ha especializado en Derecho de Autor, curioso, y Derecho de Cultura. Digo curioso porque yo ahora he estado viendo ese tema y creo que es importantísimo para nosotros los autores. Fue directora general del Archivo Nacional de Panamá, asesora cultural del Instituto Nacional de Cultura y ha representado al país en diversas organizaciones internacionales. Bueno, ha sido antologada dentro y fuera del país y tiene varias traducciones de su obra a varios idiomas. Finalmente, también la cadena de televisión venezolana Telesur la incluyó en su proyecto documental Vidas Maestras de América Latina. Reside desde hace varios años en España, desde que yo tengo memoria, estás allá, Giovanna, en la histórica villa madrileña de San Lorenzo del Escorial. Bueno, yo voy a pasar a la primera pregunta y luego los voy a ir presentando según vayan apareciendo. La primera pregunta, Giovanna, es, a ver, todos, como lo comentábamos, en algún momento han radicado fuera del país o siguen radicando fuera del país. Los escritores latinoamericanos estamos destinados a emigrar. ¿Qué te parece, Giovanna? No estamos destinados, pero nos gusta viajar, ir más allá de nuestras fronteras. Después de todo, la literatura es eso, es una especie de camino que vamos bifurcando por diferentes sectores y diferentes territorios. Históricamente, es un hecho que los escritores latinoamericanos han venido a Europa, aquí a España, por ejemplo, queda todavía la huella. Si uno camina por el callejero español, se encuentran las plazas dedicadas, desde la glorieta de Rubén Darío hasta la plaza de la calle de Gabriela Mistral, hay la calle Cortázar. Es decir, hay un tributo histórico a los escritores de América Latina y hay una historia concentrada del viaje de ida y vuelta de los escritores latinoamericanos y durante el exilio republicano, el exilio de la República, también el viaje de vuelta de los grandes escritores que se radicaron, tipo León Felipe o María Zambrano, por ejemplo, que hicieron su vida en México, en Colombia. Incluso León Felipe llegó a Panamá. Y, es decir, los vasos comunicantes entre Europa, entre España, que es donde yo radico, y América Latina, siempre han estado abiertos. Claro, no es de una igualdad absoluta, porque los circuitos del libro entre los diversos países latinoamericanos entre sí no son parecidos ni iguales siquiera.
es decir, entre México, la Argentina, el Perú, Colombia, y un país tan pequeño y como Panamá hay abismales diferencias, y esto repercute en la llegada y el tránsito de lo que se escribe en nuestros países, que es muy distinto cuando se hace la recepción de escritores mexicanos como tú, Ortuño, o como tú, Ricardo, peruano, que son grandes lugares de tránsito, de creación, de recepción aquí en España y de reconocimiento. Sobre todo el asunto está en el reconocimiento. Los circuitos del libro se basan en eso, en el reconocimiento que se puede hacer en estos otros países y también en el reconocimiento interno. En mi caso, por ejemplo, yo soy básicamente poeta, aunque escribo narrativa, escribo también cuentos y, como has leído ahí, y ensayos. Creo que la topografía poética es distinta, y en estas últimas épocas en que tenemos una visibilidad mayor entre nosotros por medio de las redes sociales, por medio también de los diferentes coloquios o festivales donde nos acercamos, es distinta a la recepción o al encuentro. Es decir, el encuentro que tenemos entre los poetas se ha agudizado en estas últimas épocas, y eso puede ser favorable, y lo es en efecto. Claro que a la hora, en el momento editorial, la poesía en sí misma es un riesgo para las editoriales, es un riesgo económico, es un riesgo comercial, la edición de la poesía, pero al mismo tiempo tenemos esta franquicia libre por medio de estas vías mucho más fluidas en esta época, para reconocernos, para conocernos, para proyectarnos, para encontrar plataformas. Y aquí en España, pues siempre ha habido una atalaya. A veces nos catapultan, a veces nos tiran la catapulta, a veces nos levantan los puentes levadizos, pero desde todo punto de vista es un lugar de visión y de revisión de lo que es la literatura latinoamericana en sus diferentísimas formas. Tenemos que tener en cuenta, y les hablo siempre desde España, que es donde yo resido, porque también en los otros países europeos podría pasar lo mismo, y en los no europeos también, pero con diferentes modalidades. Es decir, se trata de 19 países hispanohablantes y en un subcontinente, y aquí estamos en un solo país que es mucho más potencialmente, editorialmente, de mayor peso, de mayor estructura, de repercusión, digamos, pero al mismo tiempo cada uno, y hasta cierto punto hay una confusión a veces, no en los lectores, porque los lectores, que son lectores de por sí, pues están muy avesados en lo que están leyendo y en lo que buscan, pero en las confusiones a diario entre nuestros países sigue siendo un asunto visible, ¿no? De la confusión que existe, a veces hasta risible, entre nuestros países mirado desde acá. Pero son, desde todo punto de vista, venir a Europa, vivir en Europa, escribir estando en Europa, no se rompen los cordones umbilicales. Uno tiende a incluso hasta exacerbar un poco la identidad que nos confiere, la identidad original que nos confiere la lejanía. Como tú sabes, Carlos y Pedro, que compatriotas, pues mucho de lo que yo he escrito tiende a girar en torno a Panamá, y lo he escrito acá algunas veces. Excepto mis primeros libros de poesía, que son escritos en Panamá, mientras vivía allá, algunas de las otras cosas han sido escritos desde acá. A la distancia todo tiene esta lente que nos da otro tipo de cristalizaciones, y que, bueno, a mi edad también tengo más relajamiento en todo sentido de la palabra, para dedicarme a aquellas cosas que me interesa ver más de cerca. No sé si con eso contesto en algo, Carlos, lo que me preguntabas. Carlos se ha desconectado sin querer o algo así. Yo creo que sí. Qué lindo verte. Algo ha pasado con Carlos, me parece, ¿no? Con Carlos, sí. Lo llevó la tecnología. Carlos, pero creo que en el orden acordado me parece que la misma pregunta iba después para Pedro, ¿no? Perfecto. Pues sí. Pues, mira, aquí aparece, va volviendo, sí. A ver qué dice el headmaster. Fíjate que yo no veo a Carlos todavía. ¿Se me fue? No, se desconectó.
A ver, bueno, Ahí, Carlos. compañeros, Ahí, ha vuelto. esta es parte de la aventura, ¿eh? Es parte Sí. Sí, yo al principio dije, oye, mira, se les fue la señal y la señal que se había ido era la mía. Sí, Bueno, sí. Giovanna, no sé si ya terminaste de contestar. Sí, Supongo que sí, no sé. Sí. a ver, Nunca se termina del bueno, todo, ¿no? está bien. Bueno, voy a hablar entonces de Pedro Crenes Castro, la verdad con quien he convivido, compañero de generación, y con quien hemos estado también en España, donde él me ha recibido de manera siempre muy, muy generosa. Bueno, Pedro nació en la ciudad de Panamá también, muy urbano, o sea, muy capitalino. Desde 1990 vive en Madrid. Él es de padre español, donde publica críticas y reseñas literarias en las revistas Papel en Blanco y El Placer de la Lectura, además de colaborar con el diario digital El Libre Pensador. Colaboras ahora con La Prensa, ¿verdad? La Prensa de Sí. Panamá, Y con Pedro. la revista Otro Lunes. Con la revista Otro Lunes, ok. Bueno, su novela inédita, Los Juegos de la Memoria, resultó segunda finalista en España del Premio de Novela Marca en 2004. En su blog, Senderos Retorcidos, habla de literatura, cine y jazz. En octubre del 2013, bueno, la editorial panameña Foro Taller Sagitario Ediciones sacó El Boxeador Catequista, pero después de esto sacaste Microndo también, que es con la editorial Casa de Cartón, y también has ganado ya 2 veces el Miró, ¿verdad? Sí. En cuento y novela. Entonces, Pedro, la misma pregunta. Tú emigraste pues desde hace mucho más tiempo que Giovanna. ¿Qué piensas? ¿Los escritores latinoamericanos estamos destinados a emigrar? ¿Cuáles son las razones para que un escritor latinoamericano emigre? Pues en mi caso, y gracias por la posibilidad de conectarnos así en la feria, pues lo que a mí me trajo a España fue mi papá. Mi papá se pasó 20 años en Panamá. Lo primero que hizo fue tenerme a mí y nada, se pasó ahí 20 años y mi papá estaba con la fuerza de defensa en la defensa del país cuando vino la invasión. Entonces, mi papá fue repatriado a España después de la invasión de Estados Unidos a Panamá en el año 90 y él se vino para acá y mi papá siempre ha sido militar. Entonces, sargento de la Legión en Ceuta, en el Hacho. Un hombre duro, mi papá, un mostacho de estos ahí que gasta, tipo muy rudo. Así que mi papá, que estuvo nada, con la fuerza de defensa en la acción del día 20 de diciembre allí, él vino todo herido y esas cosas, se vino a España y una mañana de esas, pues sonó el teléfono a las 6 de la mañana y mi papá me dijo a mí, yo dije aló, y mi papá me dijo, Pedrito, o tú o tu hermano tienen que venirse para acá, para España, para trabajar conmigo. Esa fue la orden. Entonces, claro, como yo había terminado ya el bachillerato en ciencias para ser psicólogo en Panamá, pues nada, me vine y me quedé en casa de mi padre por miedo, en realidad. Yo antes decía que era por amor, pero no, por miedo. No tenía manera de decirle a mi papá que quería regresar a Panamá y me fui quedando, después me llegó el amor y esas cosas y ya te quedas, ¿no? Entonces, muchas veces la emigración, uno es empujado a emigrar, en realidad. En ese momento la situación en casa no era la mejor y nada, me vine para acá y me fui quedando. Pero yo entiendo también que muchas veces uno se va con su maleta primero de necesidades y después de sueños a otro país. Y lo que me pasó a mí, yo lo comentaba con Giovanna en otra feria, mi formación siempre ha sido muy de España. Yo casi no leía cuando era pequeño, pero me costó leer a los panameños, los leí mucho después. Y eso es una cosa que siempre he lamentado y que he intentado recuperar cuanto antes, ¿no? Porque al final terminas leyendo a Unamuno. Yo recuerdo en aquella época que solamente leía a los muertos, decía yo, este postureo que dicen ahora, no juvenil, ¿no? Si no estaba muerto el escritor, yo no lo leía, ¿no? Era una locura de estas, ¿no? Entonces, claro, toda tu formación como escritor se da aquí en España, ¿no? Por lo que va cayendo en tus manos, del IBES, que estamos en el centenario ahora, ¿no? Leía Vargas Llosa, que se convirtió en mi escritor favorito durante mucho tiempo, Gabriela Mistral en poesía,
Y son esas cosas que pasan, ¿no? A veces uno es empujado en realidad a emigrar, ¿no? Uno no se levanta un buen día, y eso es lo que creo que todos entendemos, ¿no? Uno se levanta un buen día y dice, quiero ser emigrante, ¿no? Quiero dejar México, Perú o Panamá y me voy. No, uno no quiere irse de su país. Lo ideal sería haberme levantado esa mañana, haber seguido con mi vida, haber podido tener una carrera literaria maravillosísima, prodigiosísima en Panamá y con todas las facilidades del mundo, pero bueno, la vida, como dice Rubén Blades, ¿no? Te da sorpresas y te pone en un disparadero, te pone en un sitio que te transforma en el escritor que tú querías ser. Entonces yo no entiendo mi carrera literaria, mi vocación literaria, si no es con esta emigración forzada a España y la oportunidad que he tenido de leer a tanta gente y conocer a tanta gente buena a través de la literatura, y después volver a casa, a Panamá, y encontrarme allí con tanta gente buena que ama los libros, ama la literatura, y nos hemos cruzado en distintos países y en distintas circunstancias. Y esa es la maravilla de la emigración que yo he vivido, ¿no? Nunca exilio y nunca una emigración de estas forzosas, tristes, terribles, de ser incluso explotado en otros países, ¿no? Gracias a Dios eso no ha sido mi experiencia, pero sí que ha sido muy enriquecedor irme de casa, encontrarme con las letras y volver a casa y recoger las letras de allí y tener este bilingüismo cultural que me encanta, ¿no? Y que me enriquece mucho. Bueno, gracias, Pedro. Creo que muy buena respuesta. Entonces vamos ahora con Ricardo Sumalabi. Ricardo, bueno, él está con páginas de... Te está yendo la señal, por lo menos en mi recepción no te oigo bien. Yaquia, somos compañeros de la reseña. Sí, a ver, espero que ya con esto, porque hice una especie como de arreglo aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora está mejor. Mejor. Bueno, sí. Entonces les decía, voy a leer esta reseña, pero antes les voy a decir que nosotros por un tiempo hemos sacado este libro acá. Yo creo que debe haber también algunos ejemplares que hemos dejado en tienda. Esta es Enciclopedia Mínima de Ricardo, y que es un resultado de mi muy pequeño proyecto editorial. Pero les voy a decir aquí lo que se te va otra vez, Carlos. Se te va la voz. Te estamos perdiendo. Él es doctor en literatura hispánica. Sí, se va la voz. A ver, ¿ahora? Sí. Ahora parece que ha vuelto, sí. Bueno, vamos a confiar. Bueno, entonces él es doctor en literatura hispánica por la Universidad de Burdeos. Fue profesor invitado en la Universidad de Bangkok, en Corea del Sur. Fue coordinador del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica de Perú y creador de la colección Underwood. Es autor de los libros de cuentos Habitaciones, Retratos Familiares y Enciclopedia Mínima, y de las novelas Que la tierra te sea leve y Mientras huya el cuerpo. Actualmente, bueno, aquí dice que en Burdeos, pero yo sé que ya volviste a Perú, ¿verdad? Exactamente. Ricardo, la misma pregunta. ¿Qué significa el exilio y qué le ves de positivo, negativo? ¿Qué significó para ti? Bien, bueno, primero muchas gracias a los organizadores por invitarme aquí a la FIL de Panamá y por el gusto de estar aquí también acompañado por los amigos. A ver, voy directo a responder. Bueno, yo tengo recuerdo que desde bastante joven sí tenía muchas ganas de tener la experiencia de ser un extranjero. Pero es curioso porque al mismo tiempo yo quería salir del Perú, pero yo me decía a mí mismo que donde esté me quería adaptar a esa otra cultura. O sea, que quería primero ser el extranjero en otro sitio, pero al mismo tiempo buscar ser uno más en esa comunidad. Porque me atraía la idea, me atraía mucho la idea. Creo que en el fondo, quizás en algunas etapas de alguien que escribe, pues si inventa historias y pone a sus personajes en diferentes situaciones, pues uno mismo también quiere ponerse en situaciones distintas. A veces es posible, a veces no.
En mi caso, tuve la oportunidad de vivir estancias largas, tanto en Asia como en Corea del Sur, que fue muy importante, creo yo, también para mi formación literaria. Y luego, la más larga ha sido la que pasé en Francia, en Burdeos. Estuve 10 años y luego me tocó, bueno, no me tocó, sino decidí volver al Perú hace 5 años exactamente, ¿no? Entonces, en todos estos sitios, lo que he estado en Corea, en Francia, al principio sí me agradaba esto de sentirme el extraño, el foráneo, pero por una curiosidad de aprender de esa otra cultura. Claro, es verdad que cuando has estado en Europa sientes muchas conexiones ya con tu propio país. O sea, es verdad que Europa no es lo mismo, Francia no es igual que Perú, pero igual estableces conexiones y además te ayuda a entender la otra cultura, en este caso Francia, como también tu propia cultura, el Perú. En Asia fue otro mecanismo, ¿no? En Asia fue otro mecanismo, pero allí encontraba otras conexiones. De hecho, es que el Perú es un país tan variado, o sea, tenemos una influencia occidental muy fuerte, pero también tenemos una influencia asiática enorme, ¿no? La migración china y japonesa en el Perú es increíble. O sea, realmente convivimos con esas costumbres asiáticas y el peruano de a pie ya ni cuenta se da, ¿no? Y, y para mí todo esto era muy atractivo, muy interesante y estimulante. Es verdad, a mí también me ha pasado, como muchos de los que nos acompañan ahora, me imagino, que cuando estás fuera, cuando vives en el extranjero y te pones a escribir, casi todo lo que escribes está vinculado a tu país de origen, ¿no? Incluso sin necesidad de apelar a las referencias, sin ni siquiera ambientar en Lima, que es donde vivo, mis historias. De alguna u otra manera ya percibía yo una conexión, a veces consciente y a veces no tan consciente, ¿no? Pero ahora estoy en otra etapa en la que ya no tengo necesidad de emigrar, sino más bien al contrario, quiero volver a enraizarme con el Perú, porque todo este tiempo fuera, o sea, si sumo, pueden ser más de 13 años, hay cosas que han cambiado muchísimo en mi país, en Lima, en mi ciudad, y cosas que entiendo, cosas que no entiendo del todo, o que creo entender. Así que ahora estoy, digamos, en otro viaje, un viaje interior, ¿no? Bueno, ahora no puedo salir mucho por las calles, estamos en una situación bastante crítica por lo que estamos viviendo, por la pandemia, pero yo recuerdo que cuando me reinstalé en Lima, caminaba por las calles con la misma curiosidad que pude haber caminado por calles de Corea del Sur o de Francia, en Burdeos, donde pasé mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, también he emigrado, digamos, al Perú. De alguna manera, aquí mismo también soy una suerte de extranjero y local al mismo tiempo, ¿no? Es lo que te podría decir, Carlos. No se te escucha, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Okay. Parece que ya están resueltos los problemas tecnológicos. Si no, bueno, vamos a seguir como una buena historia que no sabemos el final, ¿verdad? Sí. Vamos ahora con Antonio Ortuño. Antonio tiene esta novela que en realidad a mí me gustó muchísimo, creo que fue tu debut, El Buscador de Cabezas, y también te he leído como cuentista en varias publicaciones. También, bueno, he tenido el gusto de conocerte. También nos has ayudado en alguna docencia, así que creo que sé más o menos por qué caminos andas. A ver, después de trabajar durante años como periodista, Antonio Ortuño se dio a conocer en el 2006 con su primera novela, El Buscador de Cabezas, a la que Reforma consideró el mejor debut de ese año. En el 2007 publicó su primer libro de relatos, El Jardín Japonés, en el sello español Páginas de Espuma. Ese mismo año fue finalista del Premio Herralde con su segunda novela, Recursos Humanos, que salió con anagrama. En 2010 apareció su segundo libro de relatos, La Señora Rojo, de Páginas de Espuma, celebrado unánimemente por la crítica española y mexicana. También en 2010 la prestigiosa revista británica Granta lo eligió en su listado de los mejores narradores jóvenes en lengua española y la revista GQ o GQ
le nombró escritor del año. En 2011 apareció Ánima, su tercera novela, y claro, como esta obra tiene tiempo de publicar, seguramente has tenido otros elementos que se me escapan. A ver, la misma pregunta, Antonio, ¿qué significa el premio para promocionar tu obra? Entonces, quisiera saber, en torno a la misma pregunta, ¿qué nos podrías decir? Bien, hola, hola a todos, buenos días. Gracias a la gente de la Feria de Panamá por la invitación. Gracias, Carlos, por la organización, las preguntas, etcétera. Aunque hoy estás en papel de moderador, pero bueno, pues también eres escritor y además parte de tu migración fuera de Panamá fue en mi ciudad, porque tú estudiaste aquí en Guadalajara. Entonces, en este punto tú y yo estamos al revésados, ¿no? Es decir, tu experiencia de extranjería, al menos una de ellas, fue en mi ciudad y en una ciudad en la que yo me obstiné en vivir. Yo tardé muchos años en salir de Guadalajara. Tenía ya más de 40 cuando me fui a vivir un tiempo a Alemania, concretamente a Berlín. Y eso esencialmente porque a mí la cuestión del arraigo de manera personal y para mis hijos me importaba mucho. Yo vengo de una familia de puros migrantes en la que nadie ha nacido en la misma ciudad que sus antecesores durante muchas generaciones. La familia de mi madre con mi madre se vinieron de España después de la Guerra Civil a México y para ellos fue un exilio y jamás, digamos, ahora prácticamente todos han fallecido ya, mis abuelos, mi madre, mi tía, solamente queda uno de mis tíos de la familia que vino de España y para ellos fue muy difícil moldarse a la cultura mexicana y a los modos de ser mexicanos. Y para ellos, digamos, el exilio fue tan traumático que supongo que me contagiaron ese trauma y a mí durante mucho tiempo no me interesó para nada, no solamente salir de México, sino siquiera irme de mi ciudad, ¿no? México, como casi todos los países en América Latina, es un país extremadamente centralista y Guadalajara es la segunda ciudad del país, aunque es una ciudad muy grande, con cerca de 6 millones de habitantes, pero bueno, cultural y políticamente está muy por abajo de la Ciudad de México, de nuestra capital, que además es la que concentra la industria editorial, las revistas, las universidades, etcétera. La mayor parte de la gente que se quiere dedicar a la literatura en México durante muchos años migraba a la capital, ¿no? No fue mi caso, yo me quedé en Guadalajara, he hecho prácticamente a distancia toda mi carrera literaria. Conozco más a mis diversos editores por correo electrónico que en persona, incluso con los que tengo una relación más estrecha de amistad, pues nos hemos mandado mucho más correos electrónicos de lo que nos hemos visto en la vida, ¿no? Es decir, que para buena parte de mis editores, pues en realidad soy un archivo en Word que les llega por correo electrónico más que una persona con la que hayan convivido. Sin embargo, teniendo ya 42 años o estaba a punto de cumplir 42 años, obtuve una residencia artística que da la DAAD, digamos el Departamento Alemán de Cultura para resumir, para creadores que quieren residir en Berlín, ¿no? Es un programa extraordinario de residencias artísticas en el que ha habido gente como Susan Sontag, como Carlos Fuentes, como Mario Vargas Llosa. El primer becario del programa fue Stravinsky, entonces estamos hablando de un muy buen motivo para finalmente irse de casa un tiempo, ¿no? Desde luego que si me hubiera ido a Madrid o si me hubiera ido a Buenos Aires o si me hubiera ido a Panamá, habría dificultades, pero al menos estaríamos dentro de los límites de mi propio idioma y de mi propia cultura, ¿no? Para mí fue muy complicado la mudanza a Alemania, aunque Berlín es una ciudad extraordinaria y además prácticamente todo el mundo, a menos de que ya tenga cierta edad y haya crecido en Alemania del Este, pero toda la demás gente habla inglés. Yo me fui sin saber alemán y volví, creo que sabiendo menos alemán del que sabía cuando me fui a Berlín. Desde luego que es un idioma extraordinario. Ahora mis hijos están certificados en alemán, aprendieron muchísimo, cursaron un año
de escuela bilingüe y llegaron, uno de ellos incluso a nivel C de alemán en un año, que es algo extraordinario. Lo mío era absolutamente funcional, ¿no? Y viví una especie de exilio interior en el exilio exterior, porque mi trato estaba muy circunscrito a lo que hablaba en inglés con la gente o a hablar con otros latinoamericanos ya radicados allá, ¿no? Y lo que han dicho, creo que lo mencionó específicamente Ricardo, yo nunca he escrito y pensado tanto en México como cuando viví fuera de México, ¿no? Fue un periodo más o menos largo, poco más de un año, y durante ese año, en realidad, todo mi trabajo literario tenía que ver con la memoria y con la perspectiva de mi ciudad y de mi país visto desde fuera. Fuera de algunos artículos de revista, jamás escribí sobre Alemania, ¿no? Y supongo que tendría que haber vivido mucho más tiempo en Alemania para realmente amoldarme y tener una visión literalmente más profunda sobre el sitio al que me había trasladado, ¿no? En buena medida yo creo que cuando uno migra en condiciones tan favorables como fueron las mías, hay una gran diferencia con la migración, que sea por motivos económicos o por motivos personales. Y bueno, en ese sentido también, yo dudo bastante que algún día vaya a escribir una novela alemana o con alguna clase de tema alemán, ¿no? En mi propia biografía, pues es una especie de periodo de excepción el que pasé en Alemania. Y que además viajé muchísimo, ¿no? Porque uno está en el centro de Europa y en realidad casi me pasé más tiempo en los trenes y viajando a Francia, viajando a Italia, viajando a Polonia, me pasé todo el tiempo que pude en España. Entonces fue un poco como si hubiera vivido un año en un aeropuerto o algo así, ¿no? Casi en un no lugar. Casi era una especie de puerto libre. Parte de mi fascinación, por cierto, por Panamá es ese aeropuerto rarísimo en el que uno no tiene que pasar controles. Quizá por eso es mi aeropuerto favorito del mundo. Uno se baja un rato del avión, estira las piernas y te vas, ¿no? Y nadie te pide nada. Supongo que eso le causa problemas a Panamá, pero para uno como viajero es extraordinario. Y un poco eso me pasó en Berlín, ¿no? Estaba en una suerte de hall o de distribuidor que me abría muchas puertas a muchos sitios que siempre había querido ver, pero en realidad no llegué a enraizarme ni mucho menos a convertirme en una especie de experto instantáneo en la cultura alemana, ¿no? Además, Berlín es una ciudad muy cosmopolita que está llena de migrantes, en donde se une gente de Europa del Este con gente que viene de África, con gente que viene del Oriente, una gran migración siria a últimas fechas que se empieza a notar en la ciudad, con una migración turca tradicional allá. Es decir, es una Babel. Y eso también de alguna manera lo hace muy diferente a pues, irse a alguna ciudad que tenga una identidad cultural más tradicionalista, ¿no? Berlín, de verdad, es el cosmopolitismo extremo. Quizá solamente en Nueva York o en Shanghái haya esa cantidad de extranjeros circulando por todos lados, y eso tampoco ayuda a que uno sienta ninguna especie como de arraigo, ¿no? Yo no tuve dificultades para seguir comiendo comida mexicana todo lo que quise, hay tortillerías en Berlín, entonces en realidad es como un largo periodo vacacional, ¿sabes? Más que una migración que de verdad deje un efecto personal o literario perdurable. Bueno, muy bien, Antonio. Sí, aprovecho para sí, mandarte un saludo a Guadalajara, que es una ciudad que me resultó fascinante cuando viví ahí. Ahora, bueno, voy a reordenar un poco las preguntas porque veo que, pues lo bueno es que como el conversatorio está fluyendo muy bien, pues el tiempo también va de la mano con eso y hemos tenido ya bastante avance en cuanto al tiempo. Me gustaría retomar el tema de que comentaban tanto Ricardo como Antonio, de que fuera de su país han escrito más sobre su país
de su experiencia foránea. Entonces, ¿consideran ustedes que en su estilo hay elementos que sean propios de Latinoamérica, que sean propios de sus países? ¿Le deben algo a Latinoamérica en cuanto a su estilo? Vamos con Giovanna de nuevo. Bueno, sí, o sea, mis primeras obras, sobre todo mis primeras obras poéticas, tienen muchísimo que ver con América Latina. Quienes más o menos la han estudiado la ubican dentro de una área antropológica, por aquello que tiene mucho que ver con la selva, con la parte de nuestra historia. Eso sí, pues he estado, estando yo mientras vivía en Panamá, pero aquí he vuelto a escribir con la lejanía, se identifica uno más, toma más conciencia de aquello que mientras uno vive en un país, lo da por sentado. Se rebusca más lo que es la historia, los orígenes. Yo durante mucho tiempo pues lo he pasado entre libros de historia por los años que estuve dirigiendo el Archivo Nacional de Panamá, y eso me vuelca otra vez siempre hacia el estudio, hacia ver a Panamá con cierta nostalgia, más cuando sabemos que no podemos ir con la frecuencia que quisiéramos. Yo no voy desde el 2017, y quién sabe hasta cuándo podremos viajar de nuevo. La presencia de nuestros países, por lo menos en mi caso, de mi obra es constante. En mi último libro de cuentos, Vértigo de Malabares, casi todos los cuentos están ambientados en Panamá o cercanamente. Creo que hay uno nada más que tiene por teatro, por backstage a una ciudad española. Pero todos los demás están ambientados en Panamá. Uno piensa más la ciudad, uno la recrea más, uno hasta cierto punto la nostalgia es un momento de creatividad que te hace otra vez recordar cosas. Mientras estás allí, estás rodeado, y esa cercanía, esa dependencia de las cosas tan próximas, no es a veces lo mejor para inventar. La lejanía siempre es un motivo de invención a la hora de la creatividad cuando la miramos, a través del recuerdo, sobre todo a través de la mirada retrospectiva, a través de la invención de cosas que nos gustaría visualizar en esos paisajes en los que nacimos, en los que convivimos. Yo no me veo escribiendo, por ejemplo, sobre España. Claro, no soy española, pero tengo mucho tiempo de estar viviendo aquí, además de vivir la década que tengo de estar viviendo en España en corrido. Yo estudié mi licenciatura, mi doctorado, los hice acá en Madrid y en Barcelona. Aquí me casé, aquí nacieron mis hijas. Luego volví a Panamá y viví todo el transcurso de mi edad adulta, digamos, hasta ahora, en Panamá, pero durante el tiempo de los libros que han surgido acá, por ejemplo, Vértigo de Malabares y Música para las Fieras, son libros que surgieron aquí en España, pero son libros que tienen una mirada hacia aquello, ¿no? De alguna manera u otra. Sobre todo Vértigo de Malabares, mi último libro de cuentos. Sí, eso, esa reflexión identitaria que nosotros vamos valorando a medida que nos distanciamos, es la misma que ocurre en relación a las amistades, en relación a la familia. Vamos, y con los años también aquello se va fraguando una nueva relación, una nueva reflexión en cuanto a esas proximidades que cada vez miramos más lejanas, ya sea por personas que se han ido, por personas que no volveremos a frecuentar porque han salido de nuestros circuitos inmediatos, y con el mismo paisaje alrededor de lo que era para nosotros esa confianza inmediata, el país histórico, el país cercano, el país social. Hay muchas maneras de interpretar nuestro país, nuestro pequeño país, en mi caso. Yo a veces muevo un poco la mirada hacia una reflexión un poco más histórica, me tiendo a volcar un poco más al siglo XIX, en la parte ensayística, por ejemplo. Tú sabes que yo he escrito ensayos muchos sobre la independencia, sobre la época bolivariana, y eso me lleva pues a la época en que no éramos nada distinguible de lo que era Colombia en aquel tiempo. Y ese es uno de los anclajes míos en la época histórica, que se refleja tanto en poesía como en ensayo, como en mis cuentos. Panamá siempre está presente, siempre. Qué bueno eso, que tú también eres recordada mucho en Panamá, Giovanna. Gracias, gracias, Carlos, está lindo. Bueno, Pedro, por
por el mismo lado la pregunta. Yo quisiera tener, por supuesto, tus palabras, aunque yo tengo pistas como lector. Sí, para mí definitivamente vivir aquí, aquí y allá, ¿no? Acá y allá, ¿no? Para mí lo que ha significado es ponerme en mi sitio, ¿no? De alguna forma, porque yo pasé muchísimos años sin ir a Panamá, casi como 10 años seguidos, más o menos, sin ir a Panamá, hasta que fui. Y bueno, y el tiempo se había llevado todo aquello que yo recordaba, no existía nada de todo aquello, ¿no? Entonces, muy poca gente quedaba en el barrio y todo eso. Y de alguna forma yo creo que estar en la lejanía me ha dado dos cosas. Primero, volver al barrio, reconstruirlo, vivirlo, amarlo, porque muchas veces también cuando hay en Caledonia, ¿no? Que es zona roja y uno quiere superarse, ¿no? Y este asunto de la superación del barrio muchas veces parece que es dejarlo atrás, no es darle la espalda, ¿no? De alguna forma el tiempo también el tiempo, la literatura te pone la mano sobre el hombro y te vuelve para que tú mires de dónde viene, ¿no? Mi abuela me dijo una cosa cuando yo me fui, me iba para el aeropuerto para venir para acá, y una cosa muy rara de estas que dicen las abuelas, ¿no? Estas cosas definitivas, ¿no? Que te dicen las abuelas. Nunca te olvides de dónde has salido. Nunca te olvides de dónde has salido. Y eso me pareció una cosa muy rara. Yo no entendía nada. Me fui con un traje prestado, me acuerdo, un traje gris prestado y unas gafas de sol. Yo iba como una especie de rockstar a Madrid, ¿no? Llegué allí, ¿no? Y no sabía qué significaba eso, ¿no? Y mucho tiempo después, y no ante el pelotón de fusilamiento, pero mucho tiempo después, me di cuenta de que se trataba de eso, de volver la mirada para atrás, sin sentir espanto, como decía Ricardo Miró, ¿no? Y volver al barrio, ¿no? Recrearlo, reencontrarte con tus personajes, con la gente que ahí se quedó, con la gente que ha desaparecido, que nunca ha vuelto a ver, y que curiosamente me ha devuelto las redes sociales, por un lado. Muchos de mis personajes están en las redes sociales ahora, me van a matar cuando me lean. Y después también en el entierro de mi mamá pasó eso, ¿no? Mucha gente que veía, hace años no veía, aparecieron por allí, ¿no? Con la misma cara y con el mismo tono de voz, algunos de ellos un poco más viejos, peinando canas. Y ahí estaban esos personajes, ¿no? Yo creo que de alguna forma uno nunca deja atrás ni a Panamá. Y lo otro que me ha dado también el vivir en España es reencontrarme con América Latina, ¿no? Ese asunto latinoamericano, ¿no? Hispanoamericano. Y ha sido una maravilla también, ¿no? Poder abrazar a tanta gente que hablamos el mismo idioma, que sentimos y latimos de maneras distintas, pero muy parecidas, ¿no? Yo creo que eso es lo que me ha dado a mí y para mi literatura, me ha dado para el vivir fuera, ¿no? Y el mirar de lejos el país. Bueno, muy bien, Pedro. Sí, ahora que mencionas lo de la peatonal, ahora con cuarentena, sí crea nostalgia dar una vuelta por ese, es un poco el pasado. Muy buenos tus comentarios. Vamos con mi amigo Ricardo Sumalavia. Ricardo, algo le debes a Perú por la nostalgia literariamente, algo escribes de él, obviamente como parte de tu estilo. Bien, bueno, en mi caso tengo que decir que ha habido etapas. Fíjate, en mi primer libro, que salió en el 93 y se llama Habitaciones, traté de obviar al máximo los referentes locales. ¿Por qué? No por una suerte de búsqueda de exotismo o cosmopolitismo, que un poco había, no lo voy a negar. Pero lo que sucede es que en el Perú, ya por esos años, hasta la década del 80, como que un grupo, digamos, escritores de mi generación, que empezábamos a escribir, sentíamos como que ya los referentes locales estaban como saturados. Ya como que el lenguaje que se utilizaba para hablar de Lima, el Perú, desde los 70s, 80s, como que ya estaba hasta algún punto ya habiendo perdido carga significativa. Y eso me llevó un libro muy breve, que es el primero que escribí, como te digo, a ir eliminando estos referentes y concentrándome más en la intimidad de mis personajes. ¿Sí? Ahora bien, en ese punto todavía no había salido del país. Cuando viajo, para mi segundo libro, ya había empezado unos borradores para mi libro de cuentos, Retratos Familiares, pero ya vivo en Corea del Sur. Y es allí donde sí me conecto más con Lima. Y es allí donde sí empiezo a escribir sobre Lima, pero
con una distancia que para mí, al momento de escribir, fue muy favorable en el proceso de escritura. O sea, podía ya nuevamente hablar de una plaza central. Además, yo nací y crecí en el casco urbano, en el pleno centro. Entonces, me sentía, por un lado, muy atraído por las calles, por esa vieja ciudad céntrica, que la sentía tan cercana y tan ajena al mismo tiempo, ¿no? Porque, es decir, eran construcciones donde su florecimiento, pues, era de décadas, muchas décadas atrás. Entonces, era una suerte como de ir redescubriéndome en esa ciudad, o me iba creando una ciudad de Lima, ficticia también. Eso me pasó con mi segundo libro. Luego, ya cuando estoy escribiendo la novela, viajaba mucho, pero porque ya viví en Lima, pero viajaba mucho por cuestiones académicas. Ya estaba más vinculado. Fíjate que Asia ya me había influido mucho en mi narrativa, ¿sí? Y para mí me pasó algo muy curioso. Con este segundo libro de cuentos que les hablé, que está ambientado todo en Lima, se lo doy a leer a un amigo, a un profesor japonés, ¿sí? Para que lo lea, que habla muy bien el español, se había formado él en el Perú, etc. Y me dio, según él, lo que me dijo para mí fue un halago, pero él no tenía esa pretensión. Me dijo, bueno, sí, lo que pasa es que todo pasa en Lima, pero a mí me suena a cuento japonés, me dijo. Claro, o sea, para él significaba como que no me ha sorprendido en nada, ¿no? Pero para mí era un halago porque se decía, wow, entonces estoy hablando de Lima, pero sí se ve la influencia, cómo he hasta cierto punto asimilado otra tradición literaria que no sea únicamente la peruana o la latinoamericana. Bien, eso me pasó con ese libro. Y ya con los siguientes, ya viviendo los siguientes, ya viví en Francia, fíjate que incluso ambientando algunos pasajes de mis novelas en Burdeos, donde vivía, la mirada era la mirada de un limeño, era la mirada de un peruano. Es más, ya en mi penúltimo libro, No somos nosotros, que tiene que ver con una suerte de un libro híbrido, de microrelatos, crónicas de viaje, pequeñas, en fin, que pasa en varias ciudades, porque en el 2008 empezó la crisis económica en Europa, y eso permitió que muchos escritores latinoamericanos que vivíamos, que estábamos en Europa, pues éramos ya los invitados frecuentes, porque era mucho más barato para los organizadores invitar a un latinoamericano que ya está en Europa que invitarlo desde Perú o Argentina o México, ¿no? Eso me permitió viajar con cierta regularidad y encontrarme con amigos escritores, y empecé a escribir una suerte de crónicas de viajes, pero mi mirada era típica, era peruana. Yo sentía que mi mirada era peruana y además era como mirar, por ejemplo, no sé, Ginebra, pero como si estuviera mirando Lima, tratando de establecer puentes. Y eso ya lo asimilé y lo hice con mucha libertad. En mi última novela, que es Historia de un brazo, ahí es distinto, porque ya esa novela la escribí íntegramente aquí en el Perú, y ya fue mi etapa que les hablé hace un momento de redescubrir mi ciudad, y sí tenía muchas ganas de escribir una novela que solo pase aquí, que todos mis referentes sean peruanos. Sin embargo, no me sorprendería que alguien me diga, sí, parece que todo pasa en el Perú, pero puede haber influencia de la literatura francesa. Que sí, que leí mucho de literatura francesa cuando viví allí, y creo que sí hay un influjo, pero ya con la ambientación local, ¿no? Es como, para volver a mi primera respuesta, cuando hablo de Lima hay influjos extranjeros de otras tradiciones, y cuando he hablado de otros lugares hay un influjo, una mirada limeña, ¿no? Esos cruces se dan en lo que hago. Bueno, ok, vamos hablando de mestizajes literarios, ¿verdad? A ver, Antonio, en ese mismo sentido, tu estilo, ¿qué le debe a México o no le debe nada? ¿O consideras que vas más allá de tu nacionalidad? Es una pregunta interesante porque, a ver, la literatura nos individualiza. La literatura, entre otras muchas cosas, al escribirla y también al leerla, te saca de la colectividad, aunque sea por un rato, ¿no? Se escribe solo como se lee solo. Al menos las lecturas significativas, las lecturas colectivas, pues suelen ser las de la escuela o las del templo y suelen ser terribles también, ¿no? Y en ese sentido, escribir
si no es necesariamente renegar de la localía o del arraigo de la nacionalidad, pero al menos sí es mirarlo, me parece, de una forma crítica o al menos con cierta distancia, ¿no? Dar al menos 1 o 2 pasos a un costado de la colectividad y adquirir una cierta perspectiva. A mí me costó escribir un poco sobre México, llamándolo México, ubicándolo en la geografía y en la historia. En primera instancia porque mis primeros intereses narrativos tenían mucho que ver con el mecanismo de los personajes, con las relaciones humanas, con las relaciones de poder entre las personas, y eso podía ocurrir en cualquier parte, ¿no? O al menos esa era mi idea. Por otro lado, también me identifico con algo que decía Ricardo hace un momento. También en la literatura mexicana hubo en muchos momentos una sobresaturación de cierto nacionalismo, y esos nacionalismos literarios adquieren un cierto lenguaje, adquieren una cierta estética muy identificable, y cuando, sobre todo al momento en que comencé a escribir, yo quería distanciarme de eso, ¿no? Desde luego México es un país geográficamente muy grande, además muy poblado, en el que no es sencillo hablar solamente de un lenguaje a la mexicana, ¿no? En la capital y en el altiplano se habla de una cierta manera, el norte de México tiene sus propias características, lo mismo el sureste. Yo soy de Guadalajara, que está al occidente de México y que es un poco un cruce de caminos, no tiene un lenguaje tan característicamente distinto al del centro del país, como sucede con los norteños y como sucede con ciertos escritores norteños. Uno lee a Daniel Sada y no piensa que sea de la capital de México. Además, él era un mago en la creación de su propio lenguaje, pero aprovechaba muy bien, digamos, los regionalismos del norte del país. Guadalajara es un poco un cruce de caminos. El occidente de México es una zona bastante conservadora, en donde se habla mucho con eufemismos, se utilizan muchos diminutivos, y en los primeros libros, yo diría que en muchos de mis primeros libros, yo deseaba tajantemente alejarme de ese tipo de lenguaje, ¿no? Escribía en un lenguaje muy libresco, con geografías más o menos evanescentes, incluso en algún momento en el que sí escribí porque lo necesitaba la historia sobre mi ciudad. Sabía que no podía ser otra ciudad, pero decidí dejar una línea punteada en el nombre de la ciudad y cada vez que se le menciona en el libro, ¿no? Es una especie de juego. Pero llega el momento en el que, por un lado, se cansa de sus propios juegos y llega el momento en el que quizá los retos literarios son construir libros con los elementos que habías decidido sacar de ellos, ¿no? Porque son cosas que no has explorado, y a mí me interesa eso, ¿no? No repetir lo que ya hice. Si no quedé suficientemente satisfecho, pues trato de hacerlo mejor, pero si quedé contento con un libro, con unas ciertas, por así llamarlas, reglas, con una cierta lógica interna, pues no lo quiero repetir. Y crecientemente me ha interesado el escribir con México en la geografía, en la historia y en el lenguaje, ¿no? Y es algo muy perceptible en mis libros a partir de una novela que se llama La fila india, que apareció en 2013, en el que se puede decir que es una etapa diferente en mis obras, y en las que abordo de frente a ese México histórico, geográfico, y crecientemente también el lenguaje, ¿no? Y los elementos que en algún momento me alejaron o hicieron que me desinteresara del tipo de castellano que se habla en mi ciudad, ahora me parecen extremadamente interesantes, ¿no? Y son con los que he estado trabajando en los últimos libros, justo con ese horror que subyace ante un lenguaje tan aparentemente melifluo, tan lleno de hipocresía, tan lleno de diminutivos, tan lleno de eufemismos como el que se habla en Guadalajara, ¿no? Porque me parece, una muy buena temperatura moral de la sociedad ultraconservadora que crea ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, con eso es con lo que estoy trabajando ahora mismo. Y sin embargo, justo ayer estaba revisando
un libro de cuentos que acabo de terminar, cuentos reunidos por una temática, pero que se fueron escribiendo en épocas muy diferentes, y encuentro que todavía me divierte escribir en otros registros, ¿no? Entonces, yo creo que afortunadamente en literatura nada está escrito en piedra, y uno tiene la posibilidad, y a veces siento incluso el deber como escritor, de reinventarse, ¿no? Y siempre va a existir, me parece que es algo que compartimos todos los latinoamericanos, este juego de atracción y repulsión con tu propio origen y con tu propia tradición. A veces te sientes más cerca, y a veces quisieras estar en la cabeza de tu vecino y que él escribiera tu historia, y a veces quisieras que el vecino desapareciera en los aires junto con toda la cuadra, junto con un sector completo de la ciudad, y que ahí en lugar de ellos estuviera un lago con cisnes, ¿no? Entonces, depende casi a veces de cada texto, la cercanía o la lejanía que puedas establecer con tu tradición y con tu propia historia, ¿no? Bueno, no, muy, muy interesantes preguntas. Esta ronda ha sido muy enriquecedora y sin duda, bueno, después de todo son escritores de ficción, ¿no? Así que no tienen el deber de escribir como mexicanos o panameños o peruanos. La siguiente pregunta, siento, estuvieron viéndose desde su propia práctica, pero también me parece, incluso meto un poquito mi opinión como autor, que a veces esa necesidad de identificarnos, de saber o de etiquetar a cada escritor, sienten que persisten los estereotipos sobre los escritores latinoamericanos, esperan los lectores que ustedes usen sus registros latinoamericanos. Por supuesto, vamos de nuevo con la dama, Giovanna. Bueno, mira, hay círculos y circuitos también donde esa persistencia de una idea que se tiene, un poco trasnochada ya porque han pasado muchas décadas del famoso boom, la recepción que tuvo aquí en España, por ejemplo, y están siempre a la casa de los epígonos de aquellos gigantes. Entonces las comparaciones siempre están a flor de piel en cada vez que se presenta un libro, cada vez que se lee algo, siempre en todas partes está la necesaria comparación, que ya no tiene ningún valor, porque han pasado muchísimas generaciones intermedias. Quizás la mía es la más cercana a aquello, pero aún así, habían dos de por medio. Y aquí en España, sin embargo, las nuevas literaturas, las edades, por ejemplo, de Antonio y de Ricardo, que son muy leídas y muy conocidas, están empezando a figurar en todas partes. No hay una diferenciación muy clara, no se dice este escritor nacido en México, o este escritor nacido en Lima, o este escritor nacido en cualquier otra parte, no se le comienza a presentar por la nacionalidad. Se comienza desde donde se debe presentar a un escritor, por su escritura y por los otros paracones lógicos que se hacen desde la creatividad misma, no por su necesidad de unificarlos o ponerlos en un mismo saco con todo lo que ha venido o se cree que debe venir desde el otro lado del mar. Sí, en poesía, por ejemplo, que es donde yo más me movilizo en relación de frecuencia de participación, digamos, necesariamente no te presentan por tu... Fíjate, curiosamente, yo como tengo un apellido muy poético, aunque nunca fuimos familia, hay muchos Benedetti en todas partes, conmigo se comienza casi siempre por ahí, pero no por la identidad de unificarme con un sector, con un grupo, con un país, sino más bien para marcar una primera línea de quiebre y luego seguir en las identificaciones. A mí me identifican con poetas relacionados aquí en España, por ejemplo, en el prólogo de mi último libro, de mi poesía reunida después de los objetos, hay un prólogo pues muy generoso de Raquel Lancero, que es una gran poeta española, y Raquel en ningún momento hace mayor hincapié en mi nacionalidad, sino en el hecho de la poesía que escribo y de las identidades que pueda unificarla o diferenciarla con otro tipo de creaciones poéticas en sí mismo. Y eso es gratificante. El que no nos ubiquen o el que no nos pongan o el que no nos miren de frente como la panameña, el peruano,
el español, el esto, el otro, sino que hablamos una misma lengua con una enorme cantidad de registros diferenciables y diferenciales, pero al mismo tiempo las propuestas que intentamos hacer y que debemos intentar hacer cuando vivimos en estos otros países que no son los nuestros, son propuestas universales, propuestas generales, propuestas que no nos identifican. Mi libro Música para las Fieras, por ejemplo, no tiene ningún tipo de atribución a Panamá. Sí, sí lo tienen los otros anteriores, entonces ahora y luego sí que lo tienen. Pero Música para las Fieras no lo tienen, no hay ninguna atribución general. Quizás en mis cuentos, como dije en la intervención pasada, en mis cuentos busco un poco más aquellas relaciones, porque como hay que desarrollar más un ambiente, y los ambientes normalmente crecen desde el recuerdo y desde la convivencia que se ha tenido y desde ese tamiz que uno va fabricando con el tiempo, pero en la poesía no. En la poesía pues figuramos más conceptos un poco más universales, y en esto ya no hay la identificación necesaria de la poeta que viene de Panamá, sino que, y ni siquiera la poeta que está escribiendo en España, sino la poeta que escribe esto o aquello. Y eso es interesante. Eso se ha conseguido en este mundo pues tan líquido, tan a lo Sigmund Bauman, en que todo fluye, en que nada es estático, en que estos patrones de perfilar identidades tan separadas o mecánicas o menos plásticas que ahora, eso no, desde el punto de vista de la poesía, entiendo que para la narrativa hay otro tipo de disposiciones de figurarla, porque necesita muchísimos más registros para entablar las ideas, las escenas. Pero en poesía no, en poesía hay una universalización de los contextos que todos intentamos ir por esa vía, o sea, no radicalizarnos demasiado en nuestras venas ancestrales, no porque venda menos, no porque se lea menos, no porque figuremos menos si lo hacemos, sino porque yo creo que es lo que manda el momento histórico. Hay un momento histórico ahora de una gran compenetración, de una gran mundialización de las ideas, y todos coincidimos en una serie de presupuestos idénticos, básicamente. Muchas gracias, Giovanna. Voy a retomar varias de tus planteamientos en otra pregunta. Mientras tanto, vamos a darle la palabra a Pedro para que conteste lo mismo, si persisten estereotipos sobre el escritor latinoamericano. Creo que depende mucho del lector. Yo creo que hemos conseguido de alguna forma que, como nos pasa aquí en Europa, ¿no? Nadie habla de literatura europea. ¿Qué tendrá que ver un español con un italiano, ¿no? Aunque hay cercanías, ¿no? O un portugués con un polaco. ¿Me explico? Hablamos de literatura polaca y hemos ido, ¿no? Atomizando, por decirlo así, de alguna forma a cada país, ¿no? Entonces, en América Latina creo que va pasando cada vez más eso, ¿no? El lector quiere leer una buena historia de Panamá, quiere acercarse a Perú, quiere acercarse a México, y a mí me sorprendió mucho que cuando trabajaba en Iberia, tenía un compañero que en cuanto entré por la puerta, me dijeron, tú eres panameño, ¿no? Habrás leído a Rogelio Sinán y Roque, y yo me quedé muy sorprendido. ¿Y tú sabes de Panamá? Sí, hombre, claro que sí. Entonces, este hombre es un experto en literatura latinoamericana, pero por países, no por bloques. Yo creo que de alguna forma hemos vencido el latinoamericanismo y los lectores están disfrutando de un buen escritor peruano, de un buen escritor panameño, de un buen escritor mexicano, y no necesariamente nos mete en una amalgama de, bueno, si eres panameño, latinoamericano, pues tendrás que escribir sobre tus dictadores, después tendrás que escribir sobre tus luchas internas de tu país. No. Yo creo que por lo menos con el grupo de lectores que he tenido y que me he movido, creo que eso se va venciendo poco a poco, ¿no? Y creo que también de esa manera nos perfila mejor, ¿no? Y creo que las historias van a llegar más con un sentimiento, con un sabor más local, por decirlo así, sobre todo por visibilizarnos, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿de qué escribe Vargas Llosa? Vargas Llosa escribe de Perú. Entonces, muchas veces nos ponemos muy taxativos con esta idea de, no, de lo universal, ¿no? Pero ¿qué es lo universal? Lo universal es lo local, ¿no? No hay historias mal escritas, malas historias, sino historias mal escritas, ¿no? Entonces, yo creo que la universalidad no reside
no sé, en escribir Los Miserables, que es una por otro lado, que es una novela francesa. ¿De qué va a escribir Víctor Hugo si no es de Francia, ¿no? Entonces, muchas veces nos ponemos un poco, ¿qué es eso de ser universal, no? Pues ser universal, pues, es escribir buenas historias desde tu parcela, desde tus sabores, desde tus humores, desde tus sonidos, y los lectores van recibiendo esas historias y las van viendo y van comparándolas, ¿no? Y van entrando en estas vidas y saliendo de otras vidas, ¿no? Yo creo que esa es la riqueza, ¿no? O sea, yo creo que ya, de alguna forma, para mí, personalmente, creo que ya hemos vencido estos estereotipos, ¿no? Yo creo que esperan de nosotros que contemos buenas historias, ¿no? Y eso es lo que me gusta de esta época que estamos viviendo. No sé qué piensan los demás. Sí, Pedro, ves que la universalidad va más allá de los registros de la obra en sí, ¿verdad? Vamos con eso para que se sume a este tema. No sé si escuché completo y ya me toca a mí. Se te había ralentizado el audio, Carlos. Sí, ya. Sí, Ricardo. Ok, muy bien. Ah, ok. Todavía Sí. persiste el problema. Sí. No, retomaba que la universalidad, según Pedro, no depende de los registros. Y te daba la palabra a ti para que continúes dentro del tema. La verdad no sé por qué se da esto. Sí, perfecto. Sí. Se escuchaba como si tuvieras tomado unos rones así. Sí. Se echan en falta. ¿Descubrieron? Sí. Antes sí se oye bien. A ver, bien, continúo. Bueno, en realidad yo creo que depende mucho de la recepción del libro, dependiendo dónde esté. Fíjense, desde mi experiencia, yo he estado más vinculado a espacios académicos, ¿no? Tanto cuando viví en Corea como cuando viví en Francia. Y lo que sí he percibido, desde el lado de la academia, que sí que todavía hay un gran sector del ambiente académico, de los latinoamericanistas, o mexicanistas, peruanistas, etcétera, etcétera, por localismos. O sea, tienen su parcela y quieren seguir viviendo de ello, ¿no? Pero es muy curioso, porque digo que los libros, su recepción es variable. Es decir, un mexicano cosmopolita en México va a ser considerado más mexicano que un taco en Francia. Y eso yo lo he visto. O sea, por ejemplo, cuando yo vivía en Francia y hablaban de Volpi y el crack, que buscaban ese deslinde de las tradiciones latinoamericanas, de no estar... es más, Volpi cuestionando la noción de lo latinoamericano en la literatura, pues para el francés era un escritor mexicano y escribía novelas muy mexicanas. El mismo Mario Bellatín, ¿no? Lo asumía muy, muy mexicano. Y lo mismo si hablábamos de narradores peruanos, que aquí pueden ser considerados muy cosmopolitas, exóticos, igual, dependiendo de qué país fuera, sea Occidente o sea Asia, lo consideraban muy local, ¿no? En mi caso, y a mí me ha pasado exactamente lo mismo. A veces los lectores, como les comenté el caso que le dije de este escritor, este profesor japonés, claro, porque para él mi libro le sonaba mexicano, mexicano, no japonés, ese libro de cuentos, pero para él no era un halago, como él hubiera preferido que suene muy peruano, muy autóctono, ¿no? Pero para mí, por eso dije que sí me había parecido un halago. Entonces, esto de las recepciones se va movilizando también de acuerdo a la época. Ahora, en el caso peruano, algo que sí conviene, creo yo, precisar, tú, Carlos, mencionabas a Mario Vargas Llosa, todavía se sigue viendo a Mario Vargas Llosa como el paradigma de la narrativa peruana. Por supuesto que hay excepciones, hay matices, pero todavía lo que él dice, el mismo Vargas Llosa, lo acabo de reconfirmar en el libro que ha publicado sobre entrevistas y ensayos a Borges, que él dice que no, que su interés ha estado básicamente en la literatura realista, en los referentes, la historia peruana, y bueno, que admira a Borges por su lenguaje, su imaginación, pero hasta como que le percibo como un aire perdonavidas, ¿no? Que no me gusta. Pero esa es la mentalidad todavía de muchos lectores peruanos que siguen esperando novelas a lo Vargas Llosa. Y con un lenguaje a lo Vargas Llosa, fíjense, su primera novela ya tiene más pues, de 50 años, ¿no? Lleva medio siglo y se sigue teniendo las mismas expectativas. Eso hablo aquí, el lector peruano. Pero luego, si hablamos de una recepción argentina,
panameña, francesa, italiana, etcétera, estoy seguro que van a ir fijándose en algunas otras cosas, ¿no? Por eso es que ellos, cuando hablan esto de la referencialidad y que el manejo de tus referentes locales, yo lo tomo con pinzas. Sé que estamos en arenas movedizas, ¿no? Excelente, excelente, Ricardo. Vamos a pasar ahora con Antonio Ortuño sobre el mismo tema. Entonces, vamos con esto, Antonio. Cuando viví justamente en Alemania y dado que antes de irme pasaron varios meses en los que yo ya sabía y estaba notificado que me iba para allá, algunos de mis editores en Europa, especialmente de los países en donde se traducen mis libros, en Italia, en Francia, en Alemania, calendarizaron la salida de algunos de los libros que estaban pendientes por aparecer para que salieran cuando estuviera yo ahí y los pudiera presentar, ¿no? Entonces, parte del año me la pasé, les decía hace rato, viajando pues en estas presentaciones y festivales literarios asociados a las presentaciones de libros, y también pues con la gente de las editoriales en cada país que me comentaban básicamente pues lo que iban diciendo las críticas, ¿no? de los libros. Y las críticas, que por fortuna en su inmensa mayoría fueron buenas, porque es muy malo estar deprimido y de viaje, y en tierra ajena peor, pero muchas de ellas de verdad parecían corresponder a ideas que no tenían nada que ver con mis ideas como escritor, ¿no? Y a ópticas sobre México, sobre América Latina y sobre la misma literatura que desde luego no comparto, ¿no? Y que desde luego tienen que ver con dos cosas. Por un lado, que sigue existiendo, me parece, en muchos lectores, digamos, especializados. Hablaba Ricardo del caso de la academia, pero yo agregaría también a los críticos de las revistas, a los críticos de los periódicos, una cantidad muy pobre de referencias sobre América Latina y sobre literatura latinoamericana. A mí intentaron hasta el hartazgo emparentarme con Bolaño, que no es un autor que para mí haya sido personalmente relevante en mi formación literaria, de quien no soy entusiasta, jamás he escrito una línea en mi vida pensando en Roberto Bolaño, pero ellos sí han leído a Bolaño y sí es su referencia, digamos, más cercana, para no tenerse que remontar hasta Gabo García Márquez, Vargas Llosa y don Carlos Fuentes, pues recurrían a Bolaño, ¿no? Y trataban de leer mis textos un poco a partir de la óptica de Bolaño, y eso desde mi punto de vista es un error absoluto, porque en mi propia ecuación Bolaño no ocupa ninguna clase de papel, ¿no? Entonces ya es una lectura que parte por algo forzado, ¿no? Había desde luego grados inferiores a ese conocimiento, es decir, gente que no te lee a través de Bolaño, sino a través de Robert Rodríguez, el cineasta, ¿no? Y que piensa que, por ejemplo, al escribir sobre la hiperviolencia mexicana, que es algo que vemos todos los días en los periódicos, cuando se habla de México, en los despachos de las agencias, pues es lo que aparece porque es lo que sucede en el país de manera cotidiana. Pero en Europa, que ese tipo de violencia hace mucho tiempo que no existe, esa violencia criminal terminal, que sí existió en Europa y bueno, que ahora sencillamente por el momento histórico no es de esa naturaleza, la ven como si uno estuviera glosando a Tarantino, ¿no? Es decir, no cabe en la cabeza de muchos críticos, por ejemplo en Alemania, donde me topé con gente verdaderamente muy pelmaza al respecto, que si uno le dice, bueno, pues en Alemania, que este dato es verídico y es muy impresionante, muere más gente en Alemania todos los años como víctimas en las novelas policíacas que en la realidad. Hay más muertos en el noir alemán que en las calles alemanas. En México pasa al revés, porque la novela policíaca no es algo específicamente popular, entonces hay muchos más muertos en un mal fin de semana de balazos en una ciudad que en toda la novela policíaca mexicana en un año, ¿no? Y eso era difícil de comprender para mucha gente, sobre todo gente que está acostumbrada a glosar libros, pero no a leer a profundidad los despachos, y que no conoce absolutamente nada ni de historia ni de realidad latinoamericana, ¿no? Entonces están estos referentes absurdos que por un lado Bolaño, por otro lado Tarantino, por otro lado las piñatas, las pocas cosas que la gente ubica de México, y claro,
uno tiene que dar otro pasito y leer a críticos mucho más serios, que, como decía hace rato Giovanna, son capaces de leer literatura, ¿no? No de leer despachos de prensa y no de intentar leer pseudosociología cuando se lea a un autor, sencillamente porque es de una geografía diferente. Desde luego esas fueron por mucho las críticas o las retroalimentaciones cuando llegué a estar en mesas, por ejemplo, con algún crítico o ser presentado por algún profesor universitario que había leído el libro. Por mucho me parecían más interesantes las pláticas que se circunscribían al terreno literario y que al menos permitían explorar una suerte de terreno potencialmente común con quien hablas, que es la literatura, que a fin de cuentas es lo que nos acerca unos a otros. Y yo rescato algo que decía Pedro hace rato y con lo que estoy muy de acuerdo. El París del que escribió Víctor Hugo, considerado en términos contemporáneos, pues sería una aldeíta, ¿no? No sería esta ciudad gigantesca que ahora relacionamos con París. Bueno, Víctor Hugo no escribe del París multirracial y multicultural que escribe ahorita, que existe ahora, sino de una aldea del siglo XIX. Era importantísima del siglo XIX, pero comparado con nuestras megalópolis era una cosa chiquita. Seguimos enamorados del París de Víctor Hugo como lectores, aunque no hayamos puesto un pie en París, porque fue capaz de contar eso de manera sugestiva y de manera memorable. Y yo supongo que cada quien tiene o puede aspirar a encontrar esa aldea de la que tiene que escribir y que sea memorable para quien la lee, independientemente de su importancia histórica, ¿no? Si no, no existiría la literatura fantástica, ¿no? Para empezar, ¿no? Escribir de un sitio que no existe, bueno, nadie puede decir, claro, yo pasé unas vacaciones y era padrísimo. No, todo ahí es literatura. Y finalmente yo creo que a veces resulta un poco forzado. Puede ser muy interesante leer a los japoneses por japoneses, pero yo prefiero leer a un autor japonés porque me resulta relevante leerlo, ¿no? No leer a Kawabata porque sea del otro lado del mundo, un señor que me cuenta cosas raras, sino porque con elementos diferentes a los de mi cotidianidad es capaz de contar algo que me importa y que me mueve, ¿no? Y me parece que eso es algo que a veces entendemos mejor los latinoamericanos que los europeos, ¿no? Quizá por tanta migración hacia acá y desde acá hacia allá, pero los latinoamericanos en ese sentido tenemos una conciencia de la universalidad literaria mucho más amplia que muchos europeos, ¿no? Es cierto. Bueno, ha sido esta ronda pues, muy interesante. Me parece que se ha reflexionado bien a fondo sobre qué significa la literatura y sobre qué nos hace sentir, ¿verdad? Me recuerda, solo para cerrar esta parte y pasar a lo siguiente, a una escritora africana que decía que también a veces el peligro era tener una sola narrativa cuando hay muchas narrativas, muchos modos de ver África y muchos modos de ver todos los países, muchos modos de llegar a profundidad a ellos. Bueno, hay una pregunta más. Hemos hablado geográficamente, pero lo cierto es que socialmente y psicológicamente el ser humano está cambiando. El Internet, todos estos elementos de los que habló un poquito Giovanna, se han colado en nuestra cotidianidad. Incluso estamos más cerca, sin movernos geográficamente, estamos más cerca de otras personas que no tendríamos oportunidad de intercambiar con ellos en otras circunstancias o en otros tiempos. ¿Creen ustedes, o sea, consideran que las nuevas tecnologías han sido importantes para ustedes, ya sea instrumentalmente o incluso en el trabajo que han hecho con sus personajes, o no, o las prefieren? Hay escritores que no creen en ellas, las tratan de evitar. ¿Cuáles son sus opiniones, tanto instrumentalmente como en el fondo, sobre las nuevas tecnologías y esta sociedad que está cambiando a nuestro alrededor y a nosotros mismos? Vamos a comenzar de nuevo con Giovanna. Bueno, las nuevas tecnologías, sobre todo en esto de la red 2.0, que son ya las redes de comunicación social, por supuesto que nos acercan sin movernos, nos reflejan más allá de lo que una editorial de papel, una editorial instrumental pueda lograr hacer, a pesar de que tener un libro en la mano nunca será igual a tener uno en la pantalla. Hay esa cercanía, esa proximidad del texto escrito y del poderlo guardar y el poderlo capturar cuando uno quiere.
pero es otro elemento, es otro mundo, es otro universo. Y cuando vamos tomando confianza con aquello, nos busca, nos confiere otro tipo de relación. Se forman otro tipo de canales que sí son positivos, sin duda alguna. O sea, no podemos aislarnos en un momento. Ahora, por ejemplo, con esta pandemia en que hemos estado absolutamente aislados físicamente de todo, de nuestra familia, de la gente que vive alrededor, de todo. Si no hubiese sido por la red, no hubiésemos perdido ese contacto del vernos reflejados en el otro, del podernos encontrar, ya no solamente en nuestros lectores, sino en las personas que nos dan ánimo, que nos aprecian por lo que escribimos o por lo que somos. Y sí, la literatura se está manejando por estos nuevos circuitos. Hace poco asistía yo a la presentación de un libro de poesía que dentro de todo, mucha de la gestación había sido exclusivamente por la red. Una serie de muchachos relativamente jóvenes, o sea, la generación Z, que le llaman, nacida después del año 2000, donde el contacto de ellos, el contacto primario, ya no solo para escribir, que lo utilizamos todo, sino el contacto de publicación, es decir, las plataformas de interacción son absolutamente virtuales. Es una generación que se está movilizando por ese tipo de acercamiento, que tiene sus pros y tiene sus contras. Sobre todo porque el pasar sin filtro, sin el filtro editorial, desde la creación hacia la lectura, hacia la recepción, tiene indudablemente los riesgos. Y ese tipo de riesgo que el editor siempre ha cumplido, pues la función del tamiz, de que entre lo que se escribe y entre lo que se lee. Ahora no, ahora es directamente, sin ningún tipo de red, se pasa desde el que escribe en su pantalla hacia el que lo recibe. Es otro tipo de comunicación sin ningún tipo de filtro, que puede ser hasta cierto punto interesante, pero los que vemos otro tipo de relación, se juega mucho con la inmediatez. Estos mismos escritores a los que yo asistía, quizás ellos mismos comunicaban su poesía, decía, es una poesía tipo rap. Es decir, lo que se les viene a la cabeza es lo que se publica. Al mismo tiempo que lo van pensando, van haciendo, va creando y va llegando al receptor. Es otra imagen, otra visión completamente diferente a la que nosotros tenemos en nuestras orientaciones como creadores. Lo escribimos, lo digerimos, lo procesamos, de allí pasa a otras manos, que de una manera u otra nos hacen hacer figuraciones distintas, y de ahí va al final al receptor, al lector. Ahora no, hay una inmediatez total. Hay una poesía que se está creando, sí, en las calles, detrás de las pantallas, y no, sin entrar a hacer ningún juicio de valor, hay algunas que serán sumamente válidas, y eso lo dirá el tiempo. Ahora, la manera como a nosotros, los escritores, digamos, tradicionales, en este sentido, nos ha beneficiado de todo punto de vista, es esto que estamos nosotros ahora implementando aquí entre todos. Esta cercanía a través de una pantalla, esta visión conjunta de las nuevas tecnologías, las redes, nos han puesto en contacto. No necesitamos salir de nuestro hábitat, de nuestra casa. Todos estamos en nuestras casas y estamos en continentes distintos. Y estamos compartiendo. Eso es realmente algo muy, pero muy positivo. Y tenemos que agradecerlo desde todo punto de vista. Sí, se agradece. Bueno, muy bien. Esta primera aproximación. Vamos rápidamente con Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo Piglia. Él tiene una conferencia que me pareció muy interesante. Él hablaba de cómo se ha transformado la manera de escribir y la manera de percibir la literatura a través de cómo ha ido cambiando el escritor en sus herramientas, ¿no? Entonces él hablaba en principio, pues, de escribir a mano, después los tipos de Gutenberg, claro. Y después hemos llegado a la máquina de escribir, que era un trabajazo también, ¿no? Ahí, y tenías que, con el liquid paper ahí, ¿no? Volver a pasarlo todo, pero hemos llegado a la computadora y entonces tú escribes, te queda todo totalmente editado, y
y tiene sensación de literatura. Queda bien puesto, queda bien puesta la sangría y todo, entonces parece que es publicable, ¿no? Entonces, para mí, por un lado, esta idea de que todo el mundo escribe, de que todo vale, es una cosa, en fin, vamos a ponernos como divos, ¿no? Y es terrible, ¿no? Nos ponemos teatrales, ¿no? Es una locura, ¿no? Que cualquier cosa se pueda publicar y ya está, ¿no? Entonces, por un lado puede estar eso, pero por otro lado también lo que decía Giovanna, ¿no? Esta posibilidad de comunicarse, esta posibilidad de compartir, esta posibilidad de estar cercanos, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? No sé, sería muy difícil entrar en contacto. Yo recuerdo cuando empecé a escribir, ¿no? En los 90, en los 80, ¿no? No sé, hablar con Giovanna Benedetti era una cosa imposible, ¿no? ¿Dónde la consigue? ¿Por dónde anda? ¿Por dónde para? ¿No? Entonces, claro, si tienes redes sociales, ahora puedes acceder a ella de alguna forma, ¿no? Y te acercas a su Twitter, lo que sea, le haces unas señales y posiblemente puedes interactuar, ¿no? Con Ortuño, con Sumalavia, con Winter, ¿no? Puedes estar cerca, ¿no? Yo creo que la tecnología en ese sentido, pues, ha acercado a todos, ¿no? Pero tiene ese asunto de la inmediatez, ¿no? Entonces, posiblemente esté chapado a la antigua o sea, un viejo carca aquí ¿no? Que ya voy apuntando manera de viejo, ¿no? Pero me parece que esa inmediatez es un poco tramposa a veces, ¿no? Yo estoy ahora viviendo unas tutorías que estoy dando y uno de mis pupilos, por decirlo así, es un hombre que se niega a leer. Está obsesionado con que quiere escribir su novela, pero no quiere leer. Entonces, a él le parece todo bien lo que escribe y es difícil, ¿no? Entonces, estoy casi haciendo un combate de boxeo, ¿no? Pero él cree en esa inmediatez, ¿no? Lo que sale de sus dedos tecleando, eso es literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tengo yo esta Jekyll y Hyde, ¿no? Los dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado, me parece eso, esa inmediatez es un poco peligrosa, en fin, esto entre comillas y muy personalmente, y después, por otro lado, la cercanía, ¿no? De poder conectarnos de esta forma. Muy bien, Pedro. Voy recogiendo las ideas y vamos ahora con Ricardo Sumalavia. Bien, yo creo que hay varios aspectos aquí a mencionar sobre las nuevas tecnologías. Primero, o sea, es obvio, si hablamos de nuestro uso cotidiano de las nuevas tecnologías, nos ha aportado mucho y sobre el ejemplo es lo que estamos viviendo ahora. O sea, si alguien antes, hasta hace unos cuantos meses, decía, no, yo no quiero estar en las redes, se quejaba del mundo virtual, es que ahora hemos podido, en parte, tratar de ir sobreviviendo y comunicándonos a través de las nuevas tecnologías, aprovechándolas. O sea, todos los que estamos teletrabajando, los que damos clases, esta feria de libro y todas las otras que se han virtualizado, es decir, se convirtió en nuestra vida por estos meses. ¿Qué va a pasar después? Va a haber cambios. O sea, nuestra relación con las nuevas tecnologías no va a ser igual después de la pandemia. O sea, va a haber diversos grados de dependencia o de asimilación, etcétera, etcétera. Los chicos, los pequeños que ahora están recibiendo clases escolares desde sus celulares, frente a las pantallas, ¿no? Y por supuesto que hay terribles casos donde lo contradictorio, habiendo lugares en nuestros países donde ni siquiera hay conexión, ¿no? Pues estamos hablando de espacios donde sí pueden disfrutar de las nuevas tecnologías, pero hay espacios en los que no hay. En el Perú hay espacios que no tienen. Bueno, pero si hablamos de estos otros espacios donde sí lo utilizamos, hay beneficios, hay problemas también, por supuesto. La construcción de identidades, ¿no? ¿Qué identidad nos estamos construyendo frente a una pantalla, ¿no? Lo que mostramos, lo que ustedes ven ahora en cámara, ¿no? De repente estoy aquí en short y en chanclas, ¿no? Pero ustedes están viendo una imagen ya más formal. Eso es una cosa. Luego lo otro es cuando desde el punto de vista de literatura tematizamos las nuevas tecnologías. Es como cuando hasta también hace unas cuantas décadas escribías novelas o leías cuentos y novelas donde había diálogos telefónicos, ¿no? Donde alguien se enviaba un fax, ¿no? Para la época era la nueva tecnología, ¿no? Y ahora pues lees cuentos donde hay personajes que se están mandando un mensaje por WhatsApp, por Instagram o por Facebook, o un Twitter, ¿no? O sea, ya utilizan. Y otros los que, además de adaptar esos recursos
de las nuevas tecnologías a la narrativa, o poesía puede ser también, luego tematizar, ¿no? Tematizar lo que supone el manejo de las redes, las tecnologías. Lo vemos también en el cine, ahora en las series, ¿no? Las series también ya están tematizando al respecto. Ahora bien, y algo que mencionó Giovanna me pareció muy interesante con respecto a la inmediatez. Es curioso esto, el uso de las nuevas tecnologías ha llevado a también que estemos como empujados a hablar de lo que está pasando en este instante. Una prueba para mí muy clara de esto es las cantidades enormes que han aparecido, solamente hablo en español, de las antologías sobre la pandemia, ¿no? Vivir en el encierro, ¿no? El virus, o sea, todos te piden cuentos, microcuentos, poemas de lo que estás viviendo ahora mismo. Es decir, claro, no hay esa distancia de la cual hablaba Giovanna, ¿no? Que normalmente solemos aconsejar, ¿no? Nosotros tomamos pues nuestra memoria, nuestro pasado, muchos solíamos decir los escritores, sí, mi patria es mi infancia, o sea, siempre una distancia temporal, ¿no? Para poder interiorizarlo, macerarlo y trabajarlo. Pero ahora no, es lo que estás viviendo ahorita, sufriendo, disfrutando, pues ya escríbelo en 2 minutos, ¿no? Y además lo publicas y sale además por internet y lo lee medio mundo. O no lo lee nadie también, pero está en las redes. También ese es otro aspecto. Estamos viviendo con todo eso. Estamos viviendo con todo eso. Puede sonar caótico, pero sabemos que eso está pasando, ¿no? No digo que sea ni bueno ni malo. Digo que es lo que estamos viviendo. En esa escritura inmediatez pueden surgir textos maravillosos, seguro que sí. Pero otros no. Pero lo mismo pasaba con textos muy meditados, ampliamente masticados, reflexionados y producían libros malos. Pasaba exactamente lo mismo. Y otros libros buenos, ¿no? No creo que haya fórmulas, pero sí, sí te da como ciertas posibilidades para ir viendo el panorama. En mi caso particular, yo sí me he valido de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, cuando viví en Francia y tenía miles de trabajos al mismo tiempo, era la época de la crisis en Europa, después del 2008, y tenía que dar clases por aquí y por allá, y lo espacio que tenía libre era mientras estaba en un tranvía, y pues yo agarraba mi celular, que era un BlackBerry, que tenía teclado, no como el de ahora, tenía, y podía escribir allí, y escribía obviamente microcuentos, que era lo que mejor me podía adaptar en ese formato. Y mi escritura, la escritura de esos microcuentos sí llegaron a condicionarse su dimensión, y luego la estructura misma, se llegaron a condicionar porque ya había interiorizado el tiempo que me tomaba de un punto a otro. O sea, mi escritura la medía por estaciones del tranvía, ¿no? O sea, ya estaba por la estación número 5 y decía, ya estoy ya como en el nudo, en la parte más candente, ya en la estación 8, 9 ya tengo que ir rematando porque luego no voy a poder continuarlo. Y así a diario, ¿no? Pero luego cuando, fíjense, ya el BlackBerry con ese teclado desapareció el mercado, y aparecieron estos con teclado táctil, dejé de escribir utilizando esta manera, ya volvía a la libreta, ¿no? A escribir a mano. En fin, uno se va, lo cuento para que vean cómo uno va a ir adaptándose, y luego las tecnologías, así como las tomas, las asumes, también las puedes dejar y vuelves a cuaderno, que hice con mi último libro, lo escribí íntegramente en un cuaderno que me regaló mi novia, y porque me daba otra motivación de llenar un cuaderno con historias en ese espacio de un cuaderno regalado con amor, digamos, ¿no? Todo eso, y creo, interviene y te mueve, ¿no? Ver las tecnologías entran en ese juego, en esas nuevas dinámicas de relaciones con el mundo y con uno mismo. Bueno, muy bien, va fluyendo. Antonio, vamos a cerrar esta ronda de preguntas. Les comento, tengo otra pregunta más, pero quisiera después de esto abrir el compás, preguntas pues en el chat, en línea. Por lo menos 4 personas participen, y finalmente, pues si tenemos tiempo, les haré la pregunta de cierre. Así que, por favor, Ortuño, cuéntanos sobre este mismo tema. ¿Qué te parecen las nuevas tecnologías? Yo comencé escribiendo en cuadernos, a mano, con bolígrafo,
pasé a escribir en una de esas viejas máquinas de escribir, una máquina que había heredado de mi abuelo. En su momento para mí importó un salto tecnológico importante. Yo corrijo mucho lo que escribo y lo reviso y lo releo y lo leo en voz alta y pasa esto que decía Wilde del intenso día de trabajo en el que uno quita una coma solo para volverla a poner al final. Entonces, realmente para mí el trabajar en una computadora facilitó muchísimo las cosas. En lugar de enfrentarme a hojas tachoneadas, tuve la posibilidad de tener un texto que me da la memoria de los cambios, pero que en todo momento es perfecto, ¿no? Y lo estás viendo sin estar peleando con tus otros yoes que hicieron todas esas anotaciones alrededor. Al menos esa es la manera en la que ha funcionado mejor para mí, ¿no? Incluso ya aprendí a quitarle el control de cambios porque se convertía también en una locura el propio archivo en la computadora de la cantidad de correcciones que suelo hacer, ¿no? Desde luego hay muchas formas de trabajar. La mía es de esa forma, redacto más o menos de corrido, con una cierta intención, tratando de que el texto tenga una especie de respiración natural, pero después lo acribillo a correcciones y reescrituras. Hay gente que trata de escribir como versiones distintas, hay otros que meditan muchísimo antes de teclear y ya lo hacen de alguna forma como editado en la cabeza. Supongo que son sencillamente estilos, pero en ese sentido la tecnología sí ha sido relevante para mi forma directamente de trabajar, ¿no? En una novela que estoy escribiendo ahora mismo, porque me parecía que era interesante hacerlo de esa manera, estoy utilizando un dictáfono, una aplicación para el celular, y yo hablo, el dictáfono lo registra y después corrijo sobre un texto que en realidad es la captura de algo que hablé, ¿no? Y sí le ha dado otro registro diferente a la prosa que pues lo que voy construyendo en esta redacción, corrección de costumbre, ¿no? Pero me parece que todos los escritores pues nos hemos valido de las herramientas con las que contábamos en nuestro momento. Desde mi punto de vista sería hipócrita negarme a utilizar la computadora o la aplicación del celular y no negarme a subirme a un automóvil o a un avión o a utilizar la batidora, ¿no? Uno convive con las herramientas tecnológicas que le corresponden en su época y a lo mejor en 1000 años alguien dirá, ¿cómo? Imagínate, tenían que escribir en lugar de sencillamente conectarse y que el neuralizador volcara su conciencia automáticamente. ¿Sabe? Misterio, ¿qué es lo que sucederá en aquel entonces? Uno me parece que puede y le puede sacar jugo a esas herramientas y convivir con ellas, pero tampoco soy un obsesionado de la tecnología. Esto que mencionaba Ricardo sobre cómo uno encuentra esa especie de datación del carbono 14 de los textos cuando se afanan en utilizar la tecnología de su momento como si fuera algo relevantísimo. Yo no me puedo imaginar un largo texto sobre el teléfono de principios del siglo XX. Sin embargo, bueno, hay un poema sobre el tren expreso, ¿no? También, la tecnología también le llama la atención a los escritores, pero a veces como tema es un poco pobre. Y en cuanto a pensar que las tecnologías nos están como abriendo nuevas posibilidades literarias, ahí sí debo confesar que soy bastante escéptico. Alguna vez tuve una discusión con un escritor en México que aseguraba que el tweet era una nueva forma de escritura, pero no sabía lo que era el aforismo, ¿no? Cuando descubrió lo que era el aforismo, dejó de pensar que el tweet era una nueva e inédita forma de escritura. La realidad es esa, o sea, la literatura es un juego muy viejo, tiene miles de años el lenguaje escrito, desde esos censos de ganado y leyes que empezaron a tallar en piedra los babilonios, pues ha corrido mucha agua debajo del puente en la literatura, se han visto muchas cosas y uno tampoco puede ser tan cándido de pensar que estás de verdad reinventando la literatura porque tuiteas, ¿no? O porque registras algo en el celular. Me parece que el equilibrio está en algún lugar entre no convertirse en este viejito fóbico
que cree negarse a todas las tecnologías, pero solo se niegan a las que les conviene, porque hay escritores viejitos que reniegan de Internet, pero estoy seguro que no van a renegar del respirador el día que lo necesiten en un hospital, ¿no? No van a mantener su compromiso con la vieja escuela hasta el punto de que no les tomen la temperatura con un termómetro digital. Pero tampoco me parece, la tecnología no me apasiona particularmente. Yo sí no fui chico de videojuegos ni nada por el estilo. Entonces, me sirvo de ella, pero no estoy obsesionado tampoco con la tecnología, ¿no? Bueno, ya estamos en el cierre. Yo creo que hemos hecho un buen recorrido. Ay, todavía sigue molestando mi... Bueno, ya sabré después. Hemos hecho un buen recorrido de qué ha significado para ustedes emigrar, por qué razones emigraron. También han visto, por un lado, qué ha significado para su estilo Latinoamérica y también cómo se nos ve a los latinoamericanos. Y finalmente cerramos uniendo con esto de la tecnología, que vivimos momentos muy, muy especiales en ese sentido. Hay dos preguntas que me gustaría plantearles. Una es del público, si la entendí bien, va por el lado de si escribir por la distancia que sienten hacia su país no los hace menos universales. Es decir, si la excusa de la nostalgia de cierto modo no afecta el modo en que pues, puede ser recibido como un texto universal su obra. No sé si alguno quiere contestar o todos quieren contestar. Yo creo que todavía tenemos suficiente tiempo, pero eso sí brevemente, ¿no? Sí, muy brevemente, aquí en Galicia, Rosalía de Castro, que nadie negaría que es una mujer universal, ella se iba a Madrid y escribió Adiós Fontes, Adiós Valles, ¿no? Ella se despedía de Galicia y se iba a Madrid, no se iba a Tanzania. Entonces, en fin, insisto, creo que nos hemos comido mucho la cabeza, como dicen acá, con este asunto de la universalidad. Es decir, yo no seré universal por escribir una novela que ocurra en Tegucigalpa o una novela que ocurra, no sé, en Budapest. Yo creo que si yo escribo una novela que ocurre en Budapest, la gente se reiría de mí, pues nunca has estado allí. Entonces, hablando de tecnología, voy a coger el Google Maps y o una guía de Budapest y voy a intentar ambientar a mis personajes ahí, no sé. Yo creo que la universalidad la da la buena escritura de buenas historias. Entonces, creo que ahí está. Entonces, yo recuerdo el libro, por ejemplo, de Antonio, La señora Rojo, que es una maravilla del libro, pero no lo lees pensando, bueno, mira, qué sublime es México y una cosa así. No sé. Esas historias de otro color que no sea rojo, digamos verde, ocurren en Panamá también. Entonces, está de los escritores peruanos, argentinos, bolivianos, paraguayos, panameños, escribir buenas historias. Eso es lo que nos hace universales. Recordemos otra vez a nuestro querido Víctor Hugo, ¿no? Excelente, excelente. Esa pregunta fue de Sonia Heller, por cierto. ¿Alguno más quiere comentarla? Yo solamente agregar algo, y es que a veces, y pasa también en América Latina, porque tenemos unos ciertos complejos en nuestros países ante otras culturas, cuando se habla de universalidad, en realidad es gente que lo que quiere es que todas las historias ocurran en París o en Nueva York, y que piensa que si ocurre fuera de ciertas geografías, que es lo que le parece universal, dejan de serlo, ¿no? Pero como la literatura y la propia televisión nos han indicado tantas veces, hay muchas maneras de ser profundamente aldeanos siendo de Nueva York. No es ninguna garantía de universalidad el neoyorquismo extremo, y es solo, y en eso estoy rotundamente de acuerdo con Pedro, solo la calidad de la escritura indicará la dichosa universalidad, ¿no? La universalidad para mí es la capacidad de que esa escritura afecte y toque a más personas. Sencillamente, no tiene nada que ver con los escenarios ni con los recursos específicos de lenguaje. Se puede escribir algo universal sobre un sitio que no existió, sobre un sitio en el que uno es visitante, sobre un sitio del que se aprendió en enciclopedias, o sobre un sitio en el que has vivido todos los instantes de tu vida, ¿no? Solo la calidad del texto le va a dar la universalidad, que es esa capacidad, creo yo, de comunicarse con más lectores. Bueno, Chespirito,
¿Qué seríamos sin Chespirito? ¿No? Nada más universal que eso. Mis Yo hijas sería más viven. feliz de lo que soy. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Para que no entremos en debate sobre Chespirito, van a salir defensores Y detractores, ¿no? Pero bueno, se me ocurre cerrar mezclando una pregunta que les tenía preparada con otra que hicieron las personas que están aquí amablemente acompañándonos. Es uno, ¿qué proyectos tienen en camino? ¿Qué proyectos tienen? Si nos hablan un poco de eso, y qué consejos les darían, que es la pregunta que nos hacen a los nuevos escritores, a las personas que se están acercando a la escritura. Vamos con Giovanna, volvemos al orden de caballeros. Bueno, durante esta concentración pandémica me ha dado por volver a mis orígenes como ensayista. Estoy haciendo una investigación y escribiendo sobre un personaje que a mí siempre me ha fascinado, que es María Zambrano, la filósofa y poeta. Estoy escribiendo sobre la relación del lenguaje y la razón poética, que es una de sus figuraciones filosóficas, lo que es la razón poética en relación con la escritura de la poesía y más allá de la reacción de la razón práctica. María Zambrano, el lenguaje y la poesía es lo que estoy trabajando ahora. No estoy escribiendo poesía ni estoy escribiendo narrativa, estoy escribiendo un ensayo, otra vez. Lo estoy visualizando quizás para terminarlo este año. Si puedo ir a Panamá ahora con mi ingreso en la Academia de la Lengua, posiblemente sea la base para mi presentación como académica. Bueno, y brevemente un consejo para los que se aproximan a la escritura. Que lean. Hay que leer mucho para poder escribir. Sobre todo eso. Excelente, Giovanna. La lectura es lo que más falta nos hace. Una buena lectura, hay que leer de todo, pero al mismo tiempo hay que leer cuidadosamente, hay que leer selectivamente, hay que leer apropiadamente y hay que leer profundamente. La lectura siempre es la base inicial para todo tipo de empresa creativa. No hay más allá, la lectura. Excelente, Giovanna. Vamos contigo, Pedro. Pues yo he terminado un libro de cuentos y estoy iniciando una novela ahora. Y mi consejo es el de Giovanna, leer mucho también, leer mucho y dejarse aconsejar. Eso sería mi consejo. Ricardo. Bueno, ahora mismo no tengo un proyecto específico, así de largo aliento, sino más bien estoy complementando un libro que espero se pueda publicar pronto. Y luego, bueno, el consejo sería, ya que habían dicho la lectura complementada con la escritura, o sea, tratar de estimularse con lo que sienten, con lo que viven y escribir mucho, eso es muy importante. Bueno, y cerramos con Antonio. Terminé un libro de cuentos recién que por estos días le envió a mi editor. Estoy rematando también una novela que espero antes de fin de año terminaré y corregiré ampliamente. He estado trabajando también guiones de cine en el año, trabajando en un par de ellos. Y bueno, como consejo para quien comienza a escribir, caray, tener mucho temple y resistir mucho porque es una carrera complicada. Por cada persona que con su primer libro da el campanazo, hay un montón de personas que no logran ni que sus amigos abran el attachment del email en donde van sus cuentos para leerlo, ¿no? Hay que ser muy paciente y tener mucho temple para persistir. Y en cuanto a cuestiones técnicas, me parece que corregir mucho y ser muy crítico con los propios textos, ser más exigente que cualquier persona que se conozca. Uno no tiene que ser el abogado de su texto más que cuando lo está escribiendo, pero cuando lo lee tiene que ser el enemigo del texto, ¿no? Y pues desarrollar esa esquizofrenia que se requiere para ser escritor, ¿no? Eso nada más. Y bueno, antes de que se termine todo esto, agradecerle a Pedro lo que dijo de mi libro específico de la señora Rojo.
Gracias. Bueno, compañeros, ha sido un placer. Parece que la tecnología al final se dejó domar. Parece que era el Spotify. Agradecerles a todos. Han tenido una participación excelente que sé que ha enriquecido. Agradecerle a los asistentes, a quienes han estado escuchándonos este tiempo, a la Feria del Libro, por supuesto. Y bueno, dar un final saludo para que la literatura continúe y que supere y se fortalezca en estos tiempos de pandemia. Hasta luego. Luego, De esta gracias. forma concluimos la mesa literaria, literatura latinoamericana más allá de sus fronteras. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria del Libro tiene para ti.